Conmoción nacional por el paro general. Todas las voces, todas. La primera huelga de la CGT al gobierno de Mauricio Macri tuvo de todo. Alto acatamiento gremial por un lado, gente que se quedó en su casa por la falta de transporte público por el otro, y aquellos que pudieron organizarse para esquivar los piquetes y llegar a sus trabajos como tercera variante. Luego de un país paralizado por 24 horas, la política debate: ¿reclamo justo u oportunismo político? Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Hoy dice qué suerte, estamos trabajando y hay millones de compatriotas nuestros que todavía no pueden obtener la dignidad que genera tener un empleo. El paro es prácticamente total, supera el 90% de adhesión en todo el país. La Nación, Guillermo Dietrich: no hay una ciudad desierta. El ministro de Transporte minimizó el impacto del paro nacional. La gente se organizó para venir a trabajar en remis, taxi o bicicleta. Antes del primer rayo del sol, el paro ya es absolutamente masivo en la Argentina. Este modelo económico hay que modificarlo porque de esta manera cada vez más pobreza, más exclusión, más despido. Claramente es un paro que no sirve. En un momento en que la economía empieza a ponerse de pie, realmente genera pérdidas para toda la sociedad. La verdad es que este gobierno no tiene en agenda volver a Kicillof y a Moreno, y esto tiene que quedar bien claro porque la sociedad nos eligió para hacer algo distinto. Creo que el gobierno tiene que tomar nota de este paro contundente, escuchar este reclamo y empezar a dar soluciones. Llama la atención es que muchos de los reclamos que nosotros les hemos resuelto no le fueron planteados al gobierno anterior por muchos de los dirigentes que estaban sentados hoy ahí arriba. No invoquemos que el paro tiene que ver con dos cortes en dos puntos, uno a 26 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y el otro que lo está cortando la gendarmería impidiendo que la gente suba al pueblo. Ante el paro de transporte y la fomentación con las bicisendas, el ministro está haciendo ejemplo de justamente de cómo venir al Foros. ¿Es por el paro, ministro, o es una modalidad que tiene? Es por el paro, hoy voy a estar más tranquilo. Las ciudades donde el impacto del transporte público se notó, el acatamiento fue mayor. Por ahora, aquí y en gran parte del planeta, los colectivos, los trenes, los aviones, los medios de transporte son manejados por seres humanos. Entendemos que es un paro de tiempo. Salir de la situación en que estamos se sale trabajando, no parando. Supongo que al gobierno le ha dolido bastante de que el país se haya manifestado contundentemente en contra de la política económica. No ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores ni de los argentinos. Sentimos que la inmensa mayoría rechaza profundamente cualquier método violento, extorsivo, que quiera imponer la voluntad de unos pocos sobre el conjunto. Este filósofo Santiago Cobaldov, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, a ver, ¿Cómo está? sitúeme en tiempo y espacio, ¿qué estamos viviendo? ¿Hacia dónde vamos? Lo escucho. Bueno. Es vago usted. Ah, no. Es una pequeña pregunta. Sí. Yo le diría esto. Quiero subrayar lo que usted planteó dos veces, desde que yo llegué y antes, cuando estaba viendo el programa, que va a haber elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la disputa por la representación popular va a ser cada vez más intensa y que la verdad entendida como descripción de la experiencia va a estar absolutamente marcada por la necesidad de ganar. Esto siempre ha sido así y esto va a seguir siendo siempre así. Pero se subrayó aquí, Gaveta lo hizo, hay una idea que es la idea de la ley. La ley ordena, y es la única obediencia debida que debe haber en nuestra vida. La obediencia a la ley. Porque la ley establece el límite de la posibilidad de protagonismo sectorial y personal. Si la ley establece que impedir el tránsito en las calles está prohibido constitucionalmente, no dice que no pueda haber manifestaciones contra el gobierno o contra quien sea. Entonces, ¿qué dice la ley? Quiere compatibilizar lo que ella entiende por convivencia con el derecho a la disidencia. Argentina sigue siendo un país que pretende supeditar la ley al poder. Y mientras eso ocurra, no podemos ser una nación, vamos a ser un conglomerado que se disputa la primacía protagónica de la realidad. Estoy hablando de un fenómeno cultural general.
Lo que el gobierno está tratando de hacer, me parece a mí, en tanto ha ganado las elecciones, es que la vida constitucional sea escuchada como un modo de organización del país dentro del cual la disidencia es imprescindible. A mi modo de ver, cuando el presidente dice que quiere unir a los argentinos, no quiere decir que seamos todos iguales en el sentido de que pensemos lo mismo. Está pidiendo que la disidencia se juegue en el campo de la convivencia. Profunda disidencia. Alternativas de izquierda, de derecha, de centro. Pero lo fundamental para mí es que sin convivencia la disidencia se transforma en violencia. Ah, seguramente, sí. Ahora, María, sí. María Julia, sí. Siguiendo un poco ese razonamiento, me parece muy interesante pensar de cara a las elecciones también, cómo la disidencia, la falta de acuerdos y la confrontación han ganado en todos los rankings. Ganado, a ver, en la disputa de poder de la CGT, de la izquierda, de la CTA, pero también del gobierno, porque también ha elegido el gobierno confrontar. Hoy han sido muchísimos los ministros que han salido a cruzar el paro con declaraciones públicas. Entonces, todos eligen el lenguaje de confrontación para lograr pararse en las elecciones. Y seguimos en esa misma A ver, trampa, ¿no? La única manera de negociar es con paro. ¿No hay otra manera de negociar? ¿El paro no es el último recurso? El paro es el último recurso. Y creo que fue el último recurso, el paro este. ¿Y después qué por viene? eso fue legítimo. ¿Cuánto hace que la CGT le perdonó al gobierno? ¿Se acuerda cuando hicimos el último acto? Bueno, ya lo dije la vez pasada. Hace un año. Dijeron, bueno, hace un año que le están perdonando al gobierno. Perdonando. Y el problema que tiene el gobierno ahora, porque no sé si lo escucharon, no tiene el plan B. Y esto va a poner la grieta, porque ellos están diciendo nosotros vamos a continuar lo que nosotros hacemos. Pero Néstor, y te hago si una ellos pregunta. no tienen un plan B Sí, pero te hago una para pregunta. nosotros, ¿Pero por qué un plan B para los tiene que tener? trabajadores, porque no es que salieron la gente porque que están buscando electoralmente algo. No, la gente están saliendo por una necesidad que es legítima. Ahora, si el gobierno no tiene plan B, que llame a la central obrera, que llame a los trabajadores y nos sentamos. Nosotros sí tenemos un plan B. Pero Néstor, acá no perdón, tiene que traer, a ver, acá, Yo me muero. El plan B. A ver, Si se junta, no es un plan B. Está El plan proponiendo B la es reunión, ellos. la reunión de gabinete que Pablo Moyano se siente, viste, a decir, bueno, yo creo que hay que hacer, o sea, no ¿Por qué sé, no? porque nosotros los argentinos te lo haya votado a Tiene Macri algo o pacífico, no, reunirse, que lo tiene haya una votado a Macri o alternativa no, Pero tenemos si un escuchás al gobierno como presidente. cuando estaba Cristina, que no se sentaba ni a escuchar, ni siquiera a hacer el teatro de escuchar a Está nadie. proponiendo una ¿Entendés? alternativa O sea, para tratar de a mí me frenar. parece ¿Qué que tiene sí, de malo? que sí el corresponde. gobierno tiene que escuchar a los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer, Pero Pablo? perdóname, Tenemos ¿dónde que ¿a vos te venimos? parece que Por en lo menos relación al convengamos- gobierno que vos pero, a ver, apoyás, a convocamos- la política que vos a ver, apoyás, por lo menos este gobierno escucha menos a los A ver, trabajadores no que escucha. Este no escucha. ¿Y No antes qué escucha pasaba? para No, nada. no había Pablo, diálogo no escucha para tampoco, nada. pero vos Ahora igual... que haga la pregunta, Mira, ese yo te digo gobierno. una cosa. Oigo. Con el anterior gobierno, Oigo ideas. déjame hablar, con el anterior gobierno, Oigo ideas. nosotros con el anterior gobierno éramos comisión interna y el gobierno nos recibía y no escuchaba. Ay, Se sí. puede gustar bien, Pero sí está o no, bien. ¿Qué pero no tenemos que hacer? escuchaba. A vos Tenemos porque que eras evaluar este kirchnerista. gobierno, por favor. Pero a vos permiso, porque eras Santiago. kirchnerista pero otras pará. veces. Pregunto. No, paramos No era un montón de kirchnerista, veces, le no paramos al pregunto. gobierno. Conseguimos 6 horas. Teníamos, teníamos, porque ahora no tenemos el mejor sueldo del país. Por favor. Conseguimos la insalubridad. Nos cortan una vez por mes el sub. ¿Por qué? Porque tiene una a los empresa laburantes. deficitaria que el gobierno de Macri ni siquiera hizo una auditoría para agarrar la empresa. Vos dejaste 4 Entonces, millones le de están- personas de a pie No, porque te corrieron y los 4 coches están comedor. hechos mierda y vos tampoco hiciste Con nada por eso. Con respeto, con respeto. Segovia. Los coches del subte están hechos Segovia, mierda y el dejás gobierno no una tuvo vez- auditoría. Segovia, una No le vez tomó la por mes. auditoría a Metrovía para ver esos coches que están El sueldo totalmente promedio desarmados. el sueldo promedio de tu sindicato, 60.000 pesos. Trabajan 6 horas por día. ¿Quién te y dijo nos eso? Nos dejan de a ¿Quién te pie. dijo eso? Nos dejan de a pie Pero una por vez favor, por le mes. invito a trabajar a todos conmigo. Por favor. Pero por favor. Saca la plata. Chicos, no necesitamos gritar. A ver, con respeto, a ver. No, pero Sí. por favor. Pero oímos ideas. 60.000 pesos promedio es mucho. Bueno, Ideas. ¿cuál es No, se creyó Amadeo que era el sueldo de los diputados, ¿no? Lo confundió con la dieta de él. Oímos ideas. Oímos ideas. ¿Proponés que devaluemos? ¿Proponés que emitamos muchísimo más dinero?
proponés que cerramos la economía. Muchachos, estamos absolutamente... Proponemos que den trabajo. Proponemos esos que, son enunciados. Esos son enunciados. Proponemos que la industria ferroviaria, proponemos que haya más fábrica en Argentina, proponemos... Bueno, pero son lindas ideas, Néstor. Perdón, Santiago, una cosa. Por favor, Carlos. Una vez más yo me pregunto qué entienden los que nos están mirando y escuchando de todo lo que decimos todos a la vez, de todos los datos que tiramos que ellos no pueden verificar, porcentajes, etcétera. Yo creo que aquí lo que tenemos que tratar de analizar como proponía acá, son ideas, es decir, propuestas, soluciones. ¿En qué marco se resuelven todas estas cosas? Estamos enfrentando un problema, muchos problemas, la pobreza, los bajos salarios, la desocupación, el trabajo en negro. Eso lo aceptamos todos, hasta la extrema derecha creo que lo aceptaría, lo terminaría aceptando. El problema es cómo salimos de eso. Santiago Kovadlov acaba de decir algo que iba exactamente en el sentido de lo mío anterior, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en un marco en el que incluso sea posible huelgas generales y manifestar. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los interlocutores? Hemos hablado antes de un sindicalismo mafioso. Eso está bueno porque es la primera vez que se discute. Es la primera vez que se pone el tema arriba de la mesa. Y bueno, pero porque ese problema lo va a tener este gobierno y los gobiernos que vengan. Pero es que hay que ponerlo además, si sos de izquierda, como es mi caso, lo tenés que poner arriba de la mesa en el interés de los propios trabajadores. En el interés de los propios trabajadores, porque ese es el problema. Vamos a cambiar el modelo sindical. Vamos a exigirle a nuestros empresarios que, desde un punto de vista liberal, que sean realmente competitivos, que hagan bien las cosas, que fabriquen buenos productos, que se enteren de lo que... que se enteren de lo que pasa en el mundo. ¿Vamos a hablar de esas cosas o vamos a seguir haciendo paros y reprimiendo cada vez más y recibiendo cada vez más una respuesta? Esas situaciones donde todo el mundo tiene un poco de razón y la razón no aparece en ninguna parte. Tenemos que empezar a conversar, incluso aplicando medidas que se pueden interpretar como de fuerzas, paros, huelgas. Ahora, pero hay métodos, hay una experiencia internacional para esto. Carlos, pero venimos de un marzo que fue tremendo y el arranque también de abril y vamos, como decíamos recién con Santiago, vamos rumbo a las elecciones. ¿No tiene miedo que esto vaya o sea cada vez peor? Bueno, si seguimos así es muy probable. Hablo del nivel de violencia. El problema es que yo le preguntaría a cualquier ideólogo de izquierda, de centro, de derecha, con la situación actual, la que ha recibido este gobierno, ¿vos creés que vos resolverías eso con tu teoría, que probablemente es buena? ¿Creés que lo resolverías en 20 meses? Lo que recibió este gobierno lo está diciendo alguien que lo critica mucho. Por ejemplo, me parece una verdadera barbaridad que se haya levantado el impuesto a las exportaciones de las mineras. Generalmente eso se hace porque las ganancias son bajas o porque la empresa se puede llevar los bártulos a otro país. Los de las minas no se pueden llevar la mina. Y las ganancias de las mineras son altísimas. A ver, diputado. Entonces, bueno, creo que la verdad que lo que se ha dicho acá es difícil de superar. Creo que vos planteaste el concepto superador de este debate, que es dentro de pocos meses tenemos elecciones. Si el plan económico de Segovia es un plan, yo creo que merece respeto, hay que escucharlo. Bueno, también lo puede plantear la sociedad, ir a las urnas y ver si la sociedad vota ese cambio de rumbo. Creo que lo que se decía recién, digamos, ¿no? La instancia del diálogo, la instancia de ver cómo trabajamos para resolver los problemas. Y esto que se te decía también recién, cómo se le pide a un gobierno que heredó una situación catastrófica, y lamento referirme a lo que todos ya sabemos, que la situación era catastrófica en materia económica y social, que en muy pocos meses solucione algo que lleva décadas en Argentina. Entonces, me parece que estos son los dos grandes ideas que nos llevamos de este debate, que ha sido muy rico. La idea de que las elecciones se aproximan y que es ahí donde la democracia se juega el cambio de rumbo, la ratificación o no y no en las calles. Y a nivel urnas, ¿cómo influye esto? Esta fue para mí, coincidiendo con lo que decías vos antes, la presentación del año electoral. O sea, yo siento que esto se va a ir agravando a medida que nos acerquemos a agosto, que son las PASO, y después a octubre, que es la elección definitiva. Marzo fue
la previa, una presentación de un escenario social, como decía Gaveta, muy pero muy complejo, donde se está tomando la calle, copar la calle y la violencia como la forma de construcción política, por lo cual me parece algo muy peligroso. Al mismo tiempo, creo que el gobierno tiene que revisar algo que le marcaban hoy los gremios, que no lo está viendo, que es que la capacidad instalada en la industria bajó muchísimo. Y estos son datos del INDEC, verificables del INDEC. En enero estaba en 63%, llegó a estar casi en un 68% en noviembre del año pasado, y ahora estamos en un 60%. Acá lo tenés. Eso es la capacidad ociosa. Vos recién Lo que se usa es la capacidad. A mí me preocupa. Cuando vos dijiste el gobierno o están poniendo hoy en el tapete por primera vez la fortuna de los sindicalistas. No, yo no dije la fortuna. O la, no, o yo dije, se está debatiendo la dirigencia sindical. Sí. Se debata la fortuna de los sindicalistas. Claro, además, pero es mucho más amplio. Ahora, una cosa. Sí, a ver, yo creo que el gobierno lo que está haciendo es extorsionando a los sindicalistas poderosos para sentarlo y negociar con ellos. Porque después, si yo ya soy de la casa, de aquí a 20 días van a arreglar con esa gente, no es que van a arreglar con los trabajadores que estamos peleando todos los días en la Néstor, calle. Perdón, no es que van a venir a pelear con los trabajadores y con las comisiones. Pero Néstor, no hablamos de... que estamos peleando no hablamos todos del los días. gobierno. El gobierno va a venir a negociar con esa gente que son puente de contención de las luchas. Entonces, ojalá que se avance un montón para saber, porque hay sindicalistas muy ricos y estoy totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Entonces, ojalá que eso se avance. Ahora, el gobierno no va a elegir la gente honesta que pelea y que está en la calle. Claro. Van a elegir a esa gente. Perdón, Santi, una cosa, sí. una sola cosa. No es el gobierno, Néstor, es la sociedad que marca un límite. La sociedad empezó a hablar del ausentismo de los maestros. La sociedad empezó a decir que está harta de los piqueteros y de la gente con la cara tapada y con palos en la calle. La gente dice que está harta de los sindicalistas, que no son todos, pero hay una parte importante que son delincuentes y que la tenemos enquistada y naturalizada en la sociedad. Es la sociedad. La sociedad está muy confundida no hoy. está confundida. Claro. El sábado la sociedad les marcó y nos marcó muchas cosas que nosotros no leemos. La sociedad no ve lo que ¿Sabés lo que dice la gente común? ¿Sabés lo que dice la gente común? Déjense de pelear, loco, a mí me está faltando plata. Algunos, la mayoría, algunos dicen la verdad, si había una ilusión monetaria. Chicos, Santiago, sí. ¿De qué hablan? A ver. Encaucemos todo esto que se dice. No pretendo encauzarlo. Lo que quiero decir es que sigue siendo predominante en todo lo que se debate lo siguiente. Acá no hay lugar para los matices. Alguien tiene que quedar afuera del campo de la verdad. Es necesario aniquilar al otro. ¿Y sabes por qué creo que esto se produce? Porque no tenemos todavía la educación cívica necesaria para discutir en el marco de la ley. Nos estamos disputando dos conceptos de país. Uno que está aspirando a dirigir en el marco de la Constitución y encuentra muchísimas dificultades internas y contextuales. Y el otro que aspira a seguir siendo lo que ya fuimos. Eso que ya fuimos tiene a todos los gremios fragmentados como los grandes protagonistas de la sociedad argentina, aquellos que se disputan una y otra vez la mayor o menor hegemonía. No es interesante, es solamente grave. Bueno, vos decías, Te quería preguntar algo a Kovatlov. Yo lo que veo es que hay un sindicalismo y casi te diría todo un sector político que se opone al progreso. Suponete hubo una movilización de camioneros en un momento porque en vez de que manden por mail los resúmenes, se va a quedar sin trabajo la gente, entonces hicieron una movilización para que no se pueda mandar el resumen por mail, con lo cual significa 7.000 árboles por mes menos, menos costo para mí, que soy el usuario. Entonces, por ese tipo de cosas. O al mismo tiempo, el tipo, y todo es todo lo mismo para mí, ¿no? Que pinta una pared y vos le decís, ¿cómo pintas la pared de un pobre señor que se acaba de decorar la casa para salir a tomar mate en la vereda y vos le pintás porque mataron a 40 mujeres? ¿Y para vos es más importante la muerte de 40 mujeres? ¿Es menos importante que la pintura de la pared? Es decir, ¿cómo se hace para encauzar existiendo Internet, existiendo Facebook, existiendo Twitter, todo lo que se puede usar hoy para visibilizar un problema sin tener que cortar una calle, sin pintarle la casa a nadie?
Es decir, ¿cómo se hace para meter nuevamente a la sociedad no solamente en un criterio más democrático, real, más ordenado, al otro, más ordenado, sino además de cara a un mundo que va cambiando y que tenemos que aceptar el cambio? Bueno, con esta CGT, con estos políticos. Yo tengo la convicción de que mientras nosotros sigamos creyendo que podemos operar fuera del campo constitucional, no en el marco de la Constitución, sino fuera de él, y proceder fuera de él significa hacer de la propia parte un todo. Mientras sigamos pensando eso, vamos a ser un país senil, viejo, porque la verdadera capacidad de modernización implica capitalizar el fracaso. ¿Podemos aprender del fracaso? Hasta ahora lo que uno escucha, cuando escucha, por ejemplo, las declaraciones de días pasados de la señora de Bonafini, ¿qué propone ella? Ella propone una caracterización del gobierno que lo presenta como viejo, como ya se sabe lo que es. No trae nada nuevo, todo es viejo. Y frente a eso propone otra cosa vieja, que es la violencia armada, como solución de lo viejo que es el gobierno. El gobierno está tratando, con muchas dificultades, insisto, de empezar algo muy difícil, pero que es la primera vez que se está intentando empezar algo. Desde la oposición, ¿qué se le dice? Eso no es nuevo, es viejo. Vivir dentro de la Constitución, que la justicia funcione con independencia, que las dificultades se encaren de manera progresiva. No, todo eso es mentira. Aquí lo que está enfrentado es fundamentalmente los viejos intereses de un capitalismo despótico a una concepción revolucionaria del poder que va a redimir al hombre de la injusticia por la vía de la lucha armada. ¿Y qué quiere decir violencia? Violencia quiere decir un solo carril no. Eso quiere decir violencia. Violencia significa no poder compatibilizar el derecho propio con la presencia ajena. ¿Cómo se sale de esto? De una sola manera, entendiendo que somos aún un conglomerado y no una nación. Entendiendo eso, si la política es capaz de enseñar eso, si la idea del fracaso es asumida como responsabilidad también de uno y no de manera maniquea seguir concibiendo al otro como el mal, mientras que uno encarna al bien. Mientras sigamos pensando así, mejor dicho, razonando así, no habrá pensamiento. Habrá absolutamente una posición dogmática que prueba que la Argentina está más cerca del siglo XIX que del XXI. ¿Cómo seguimos después de esto? ¿Puedo hacerle una pregunta? Vamos, Santiago? hasta mañana. ¿Puedo hacerle una pregunta? Bajemos todo, ¿no? ¿Cómo interpreta usted lo que pasó el sábado? ¿Qué visión le da? ¿Qué importancia tiene? Bueno, podemos, otra vez, digamos, la idea es tratar de entender, me parece a mí, que hay una disputa que a mí no me interesa. Por ejemplo, fueron pocos. Los que fueron representan a la más alta burguesía explotadora de lo... No me interesa, porque había de todo ahí. Sí. Había de todo, había mucha gente humilde también. Entonces, ¿qué representa? Una enorme lección de ciudadanía que el gobierno también tiene que aprender. ¿Por qué tiene que aprenderla el gobierno también? Porque no necesariamente, lo que me parece una actitud correcta, el gobierno no tiene por qué estimular esa manifestación, pero tiene que recoger lo que significa la lección extraordinaria de la gente que necesita expresarse a través de valores que son representativos de un ideal de sociedad democrática y de convivencia. La gente salió a decir, quiero convivir en paz. ¿Convivir en paz qué quiere decir? Quiere decir que usted tiene derecho a no coincidir conmigo. Lo que no tiene derecho es a pegarme un tiro ni a violentarme más. Estamos hartos de la violencia. ¿Tenemos un modelo alternativo de país? No, no lo tenemos. Queremos construirlo. ¿Podremos construirlo? No es seguro, es indispensable, pero seguro no es. Sí, por favor, Margarita. Yo tengo una gran preocupación que es ver el malestar que tiene la gente en la calle. Lo mal que están, se putean de un auto al otro por una pavada, la gente está malhumorada, está triste. Van al supermercado y con 1.000 pesos compran, como dijo el compañero, el 40% de lo que compraban antes o el 50%. Yo creo que la audiencia que nos está mirando y que es más del 50%
la que ya está pensando diferente a cuando votó en el 2015, está cuidando la democracia. Todos queremos, esto ya lo vivimos, esta violencia ya la hemos vivido. Parece que Martínez de Hoz dejó marcada la economía neoliberal como tenemos que seguirla o como tiene que seguirla. ¿Con 9 millones de subsidios, Margarita? Perdón, la economía... No hay liberalismo con 30.000 desaparecidos. Eso no es con 9 millones de subsidiados. Déjame terminar. Sí. Porque no es claro el concepto. Hoy Usted da cifras medio reales, ¿no? Porque la economía neoliberal que implementó Martínez de Hoz se asemeja muchísimo a esta. Fue haciendo pruebas... Sí. Hay 30.000 muertos de diferencia, señora. No hablé, bueno, no profundicemos. Hay 30.000 muertos de diferencia. No, pero usted no puede poner nunca. No puede poner jamás en el mismo lugar una cosa que la otra. Lo que está haciendo es un golpe bajo. No es un golpe bajo. A usted no le gusta escuchar la realidad. No, yo escucho si la ley hay que cumplirla. Le escucho a usted que es la irrealidad. Bueno, déjeme terminar, por favor. Si los piqueteros tienen que cumplir y no obstaculizar la calle, que me parece lógico, todos tenemos derecho a caminar libremente, a pasar con nuestros autos por la calle con tranquilidad. ¿Por qué el gobierno no cumple con las paritarias, por ejemplo? No hubiera habido necesidad de que una jueza, como usted dice, de justicia legítima tenga que participar o se tenga que haber metido. ¿Por qué no paritarias libres? La ley ¿Por qué el gobierno no convoca a 10 buenos economistas, que debe haber cientos? Paritarias libres hay, se están cerrando. No, la suspendió, no hay. Digo, en beneficio del debate tratemos de centrar la discusión en cosas que sean relativamente ciertas, no discutamos cosas que no están fuera de la realidad. Hay paritarias libres, hay negociaciones salariales. Diputado, no hay paritarias libres, no nos puede mentir acá en la cara. Acaba de cerrar Al bancario le sacaron una sentencia impidiéndole el aumento. Pero por sentencia, eso no es una paritaria libre. Y los bancarios decretaron una huelga de 5 días para obtener eso. Se cerró la paritaria bancaria, se cerró la paritaria bancaria, cerró la paritaria de comercio, se cerraron paritarias docentes en la mayoría de las provincias. En la provincia de Buenos Aires no, porque sabemos que hay un conflicto más político que gremial, más con los gremios que con los docentes. Pero digo, se están cerrando, o sea que ese punto, señora, lamentablemente no es cierto. Una maestra puede vivir con 9.000 pesos. Margarita, ¿puedo decir algo? La maestra no puede vivir con mínimo 9.000 pesos. El jefe de gabinete, entre 20 preguntas que le hice cuando vino al Congreso la última vez, Marcos Peña, me contestó por escrito que el Estado perdió 57.000 millones de pesos, resignó por la rebaja de retenciones. Cada punto de aumento en la provincia de Buenos Aires son 1.000 millones. El Estado Nacional tiene los recursos, tiene de dónde sacarlos para resolver el problema de la educación pública nacional. ¿De dónde? Pero ese no es el tema. El problema de la educación pública nacional no es el salario docente solamente. De todo lo que le está rebajando impositivamente a los grupos económicos, pero por favor, Santiago. Le quita aranceles a la importación. Entre ellos el problema de las retenciones, solo esos son 57.000 millones de pesos. Entonces, ayer se hizo una encuesta que resuelvan un problema después del paro. Los aranceles a la importación. Si hay semejante pronunciamiento nacional de 10, 12 millones de trabajadores, que empiecen por resolver el problema docente, que demuestra que no quieren resolver la paritaria no hay calidad, y que quieren que todos los salarios vayan a la baja. Ayer se hizo una encuesta, ¿te acordás que adelantamos que se iba a hacer una encuesta docente de los gremios a sus propios maestros docentes, los trabajadores docentes? La encuesta de AMET dio sobre 15.000 docentes encuestados, una encuesta grande, que el 71% dijo ya está bien de paros, hagamos acciones en escuelas. El 29% dijo sigamos con los paros. En UDA, otro sindicato muy representativo, sobre 1.000 maestros la encuesta, el 72% dijo basta de paros, hagamos acciones en escuelas. El 43% se suman porque se podía votar diferentes opciones, dijo paros de 24 a 48 horas y el 22% paros de 24 horas semanales y días rotativos. Te quiero dar una información más. Perdón, Jonathan, aclarar que son verdaderas, porque acá se tiran tantos números insólitos de la nada, cada uno inventa, que esto es verdadero, que los maestros... Lo acabo de decir, esto es encuesta. El ministro Triaca, ¿qué va a pasar con el día después de este paro? Está tratando de dividir aún más a una CGT recontra dividida, recién lo charlábamos con Julia. Llamó a varios dirigentes por teléfono, hoy levantó Cavalieri, Lingeri, Daer, les dijo, la relación está dañada, no está rota, pidió reuniones sectoriales
Y lo que se ve hoy en la CGT después de este paro es la típica de halcones y palomas. Hay algunos que van a ir a las reuniones, los gordos básicamente, Daer, Cavalieri, Lingeri, Gerardo Martínez de la UOCRA, Roberto Fernández de UTA, que depende de los subsidios del Estado, Omar Maturano, la Fraternidad, y están los halcones que quieren endurecer y proponer nuevos paros. Ahí está Pablo Moyano, que es camioneros, Sergio Palazzo, que es bancarios, que creo que recién se mencionó, porque sí, es cierto que la paritaria estuvo recontra condicionada, la de bancarios, y Sergio Sacia de Ferroviario. Esto es lo que está pasando ahora en la relación gobierno. Déjame dar una información adicional a esto que está pasando entre el gobierno y los sindicatos. Yo comentaba lo que se publicó en el boletín oficial respecto a una decisión ya bien concreta, que es condicionar las elecciones en los gremios. Bueno, detrás de esta suerte de alineamiento que tiene el gobierno o instructivo a los sindicatos está el sindicalista aliado del gobierno, que es Jerónimo Momo Venegas, del partido FE, que es aliado a Cambiemos. Lo que me parecía muy interesante de lo que decía Santiago Kovadlov es, él planteaba esto de los antagonismos, ¿no? De lo dogmático de la Argentina. Y yo creo que vivimos en la paradoja del antagonismo permanente. Hoy tuvimos, por ejemplo, un piquete en la 197 y Panamericana ilegal. Ilegal, porque se cortó completamente la circulación, no se permitió ni siquiera el carril habilitado. Entonces, para la mitad de la sociedad fue una brutal y escandalosa represión que atentó contra los derechos de los trabajadores. Para otras, la mitad de la sociedad, se hizo cumplir la ley. Vos preguntabas cómo se va a traducir eso en las urnas. Yo creo que del mismo modo es el antagonismo permanente entre prácticamente una sociedad partida en partes iguales que cree que hay que cambiar e ir para adelante, y la única apuesta que tiene es el gobierno que está en este momento en el poder, y aquellos que creen que hay que volver al pasado o radicalmente ir a otra propuesta. ¿Esto polariza aún más todo el escenario electoral, Carlos? Bueno, da la impresión de que va a seguir polarizado, pero yo tengo una especie de sensación, de feeling que no podría probar, y es que creo que lo que se expresó el sábado pasado en Plaza de Mayo y en todo el país, que no es necesariamente apoyo a este gobierno, sino que es una especie de voluntad que sí, como dijo Santiago, había gente de origen muy popular, había gente humilde, pero fue, no se puede negar, una manifestación esencialmente de clase media, media baja. Ahora, ¿qué tiene de malo? La clase media en este país siempre fue enorme, siempre fue mayoritaria en algunos momentos, cuando este era un país que iba hacia adelante y crecía. ¿Qué vamos? Porque son de clase, eso es un estigma, ser de clase media. Todos los que estamos aquí al contrario, somos de ojalá clase sea media. cada vez más grande, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. Entonces, para responder a tu pregunta, yo lo que creo que ese espíritu que se respiró el sábado pasado va a seguir progresando y puede que termine favoreciendo al gobierno. Yo lo dije antes, la táctica, la estrategia de algunos sindicatos, de la mayoría de ellos, de dificultar el trabajo de este gobierno para salir de los problemas que heredó. Opine lo que uno opine sobre su línea política. Mi opinión es más bien contraria, pero evidentemente es lo que hay. La Constitución dice que hay que respetar al ganador de las elecciones y la sensatez, el espíritu cívico, dice que no hay que ponerle palos en la rueda que impidan el desarrollo del conjunto, más allá de lo que uno piense. A mí personalmente me ha costado aprenderlo, yo lo digo, a pesar de que leo mucho sobre la... Cada vez que dice que es de izquierda ya se le ríen. ¿Perdón? Sí, cada vez que dice que es de izquierda ya se ríen. Una cosita nada más. Vitrola se ríe. Sí, por favor, digo, a mí me da la sensación de que esta situación preocupante en el pueblo existe y que es peligroso que digamos que, bueno, esperemos a las elecciones porque hay elecciones, porque si no harían lo mismo que lo que se quejaban del kirchnerismo, que esa frase de armen un partido y ganen. Digo, me parece que en el medio hay instancias para poder protestar, quejarse, reclamar, ¿no? Ármense un partido y ganen. Me parece que ni una cosa ni la otra, pero ahora... Es democracia eso. No, está bien, democracia, pero digo, el kirchnerismo hizo eso, o dijo eso, armen un partido y ganen. Y ganaron. Y esperar las elecciones, y en el medio hubo un montón de situaciones... Ojo Brancatelli, que la vicepresidenta Michetti dijo que no quiere más elecciones de medio término, ¿eh? También, pero... Ojo con eso, Les comento algo que pasó en Argentina. Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, dos jueces
que fallaron a favor de los bancarios. Exactamente. De las paritarias. Está bien, pero digo, era un 18%, dijo no, es 24,5%. Este gobierno pidió juicio político, los acusó de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, incumplimiento de la Constitución. ¿Dónde están las paritarias libres? Absolutamente libres. Ah, menos mal. Menos mal, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Son jueces que fallaron a favor de los trabajadores. Por favor, que le quiero preguntar a Santiago, porque yo soy del interior de un pueblito muy chiquito y muchas veces nosotros de los medios tenemos como el ombligo o analizamos o se muestra todo desde acá. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tanto que hablan de las retenciones y de todo, media provincia está bajo agua. Sí. Allá mis pagos y todo están bajo agua. Hay 11 provincias que están con el agua al cuello. Y yo pensaba, ¿no? Hoy lo que debe sentir una persona que está, por ejemplo, en Tucumán, que perdió todo su casa y acá vemos que nos estamos destrozando entre todos nosotros. ¿Hay una Argentina y un país que no miramos? Eso, pienso la pobreza, la miseria extrema en el norte, las clases que no arrancan en Santa Cruz nunca. Ahí está. La educación pública que no arranca también. La educación no es una actividad, es un proyecto. Tiene que ser un proyecto, ¿no? ¿Qué es enseñar? Enseñar es haber aprendido lo suficiente como para convertirse en alguien verosímil, creíble y demás. Argentina no es aún, insisto, una nación. Es un escenario de disputa brutal que empieza básicamente con el no reconocimiento del adversario como alguien que puede formar parte no solo del derecho, sino de la verdad también. Entonces, ¿qué piensa ese hombre que está en el interior? Absolutamente anonadado, es decir, aniquilado, intrascendente, irrelevante. ¿Qué le puede decir todo lo que nosotros estamos debatiendo? A la luz de las urgencias económicas, ambientales, contextuales, a la luz de esas urgencias que oprimen de manera brutal a la gente, todo lo que nosotros debatimos parecería no tener que ver con ello. Sin embargo, tiene muchísimo que ver. El país está inundado. ¿Está inundado de qué? De incomprensión recíproca. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero es un sueño hablar de un diálogo. No, ningún sueño. Hay una Constitución Nacional que exige ser cumplida. Ahora, si decidimos que la Constitución la fundamos nosotros, si decidimos que la ley se debe supeditar al poder parcial que yo represento, ya salimos definitivamente del proyecto que Levinas planteaba muy bien. No tenemos futuro, tenemos pasado. Pero está inundado por la corrupción. No solo por lo que plantea Santiago, también por la corrupción está inundado. Muy bien. Porque Santiago, muy bien. A los dos Santiago, había un proyecto de 290 millones de pesos de transferencia del gobierno nacional a Mansur, cuando era vicegobernador de Tucumán. No José llegó. López era el secretario. Hay un video de Canal 10 Ahí de tenemos Tucumán. el video ese maravilloso. Yo te lo mandé el otro día. Sí. Se ve perfecto. Estaba Aníbal Fernández, Mansur como vicegobernador y José López, el de las bolsas, diciendo, a partir de este momento no se inunda más Tucumán. No se inunda más porque son 250 millones y bárbaros. Esa plata nunca llegó, Mansur lo admitió ayer en un reportaje, y Tucumán, entre otras cosas, está recontra inundado. La Madrid y Graneros por eso. Hay localidades que han desaparecido. Sí. ¿El gobernador Berna dónde estaba y dónde sigue? Eso es lo que yo de pregunto, vacaciones. Bueno, secretario de Medio Ambiente. ¿Y quién se robó la plata? Porque echamos acusaciones, pero alguien se robó la plata, ¿no? Obviamente. ¿Para qué estamos hablando de educación? ¿Cómo te va, Luciana? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, día no sé cuánto ya va, ¿cómo continúa todo esto? Porque pienso en el paro nacional de hoy, pienso en la semana próxima con Semana Santa, pienso en los días que no han ido los chicos a clase, ¿no? No recuperan nunca más. Y bueno, y esta novedad del fallo de la medida cautelar que Hoy. la jueza otorgó. Quiero hacer una aclaración interesante, me parece ahí, para matizar un poco, retomando esta idea de Santiago de que la verdad no es propiedad exclusiva de ninguno de los sectores. El 28 de este mes fue la cena de la Fundación Cimientos, que es una fundación dedicada a apoyar a chicos para que terminen el secundario. Y estaba buena parte del Gabinete Nacional y miembros del Ministerio de Educación Nacional, los 4 o 5 primeras figuras. Sí. Exactamente. Sí. Me encuentro con uno de los secretarios, es un off the record, por eso no voy a decir quién, y conversamos sobre la decisión persistente del gobierno de no convocar a la paritaria nacional docente. Yo le digo, la verdad es que es el punto más difícil de entender, básicamente porque la ley no apoya
es difícil encontrar argumentos legales para sostener esa decisión. Me dice, ¿cómo? ¿Por qué decís eso si el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo es extremadamente general, no nos obliga a convocar a la paritaria? Entonces le digo, pero está el decreto 457, el decreto reglamentario del artículo 10, 457 de 2007, donde se estipulan los plazos de convocatoria, donde se estipulan las razones, los mecanismos de convocatoria a esa comisión negociadora de un contrato colectivo de trabajo de los docentes. Me mira muy sorprendido y me dice, ¿qué decreto? 450 de 2007, no lo conozco. Lo voy a mirar cuando llegue a casa. Entonces, esa decisión de yo sigo sin entender al gobierno nacional en relación a la negativa, porque este conflicto docente en la provincia de Buenos Aires tiene dos caras. Si se arregla una, no necesariamente se arregla la otra. Aunque supongamos que obtienen un buen porcentaje de aumento, va a seguir sosteniéndose el conflicto por el tema de la negativa del gobierno nacional a llamar a paritaria nacional docente. Es extremadamente incomprensible. Y la jueza, yo no soy periodista judicial, tendríamos que llamarla a Romina Mangel para que analice el currículum o el prontuario de la jueza, desconozco, pero leí el fallo, la medida cautelar otorgada de 11 páginas, donde se apoya en la resolución del Ministerio Público de la Fiscalía, que analiza una serie de cuestiones de dogma, de doctrina en relación a las medidas cautelares, pero en lo que atinente a este conflicto, comenta este decreto de reglamentación, donde se estipulan claramente los mecanismos de convocatoria a la paritaria nacional docente. Y el fallo de la jueza es prudente en el sentido que no atiende la cuestión de fondo, sino que lo que dice es que es admisible en ese contexto de argumentación que se entregue la medida cautelar y se pida al gobierno, que tiene todo el derecho de plantear su defensa y argumentos en contrario. Es decir, un poco siguiendo esta línea de que no hay blancos y negros. Hay una ley que está siendo leída y hay una disputa sobre la letra de esa ley en el medio de una disputa política. Es decir, hay un... ¿Cómo sigue esto? No lo sé. La verdad es que no sé cómo sigue el conflicto. Claramente la táctica del gobierno de cansar al paro está dando sus frutos, sí, ¿no? De cansarlos con los descuentos está dando sus frutos, está siendo firme. Es interesante que los gremios entiendan que los chicos no son moneda de cambio, eso es muy interesante. Ahora, el gobierno ha abandonado el tono del año pasado. Uno veía el año pasado Monzó cultivando la ikebana en el Congreso, hojita por hojita en las negociaciones, se le achicharraba un poco, la volvía a regar y crecía y florecía, y había un ajedrez interesantísima en términos democráticos en el Congreso. El tono del gobierno en estos meses en relación a la negociación sindical docente es otro gobierno, es como otro gobierno, y yo creo que la política los condiciona, aún con esa especie de bomba neutrónica de la comunicación que es María Eugenia Vidal, una estatura política única, toca una fibra humana hasta aquellos que tenemos una posición distante respecto del poder, están haciendo política con un discurso de la inocencia, pero están haciendo política. Luciana, entonces, no sé si se va a arreglar, porque la polarización para Adel Vidal es muy funcional a ambos lados. A ambos lados, es cierto. Pero ¿cómo van a hacer? Que la pregunta va para todos acá, ¿no? ¿Cómo va a hacer el gobierno, en año electoral además, enfrentar estos temas que ha puesto sobre la mesa? Digo, el poder sindical. Ningún gobierno ha podido. Alfonsín, vos decías que nadie lo había intentado. Alfonsín lo intentó y tuvo 13 paros. Así le fue. Así le fue. Arrancó así, enfrentando al poder sindical. Los gremios docentes, nadie pudo con eso. ¿Quién puede con eso? Mira, yo creo que... me perdonan un minutito. Sí, a ver si el tema. Eso fue el intento de la ley Mucci, que el sindicalismo no le hizo ningún paro o hizo una movilización en contra, pero se llevó al Congreso y perdió por un voto. Ganó en diputados y perdió en senadores. Yo me tengo que retirar, pero dejo una última preguntita, discúlpame. El tema de la seguridad. ¿Por qué sacaron gendarmería en los cruces que van de Capital a General Paz? Segundo tema. Quieren jubilar a jueces a los 75 años, jueces que de pronto no son amigos del gobierno. De la misma manera quieren jubilar a sindicalistas. Tocaron el tema de Barrio Nuevo. No voy a decir que no es millonario, no es amigo mío, muy por el contrario. Pero pregunto, Barrio Nuevo es el que les hacía las fiestas de fin de año y al que asistió el presidente y Julián Aguada. Barrio Nuevo es un amigo del gobierno, lo apoyó. Venegas de Guatre, que está dentro del PRO, dentro del Frente Cambiemos. Venegas, empecemos a investigar un poco, a mí me consta
los chiquitos que están en negro en las grandes quintas, y voy a dar una localidad, Florencio Varela, de la ruta principal de la avenida, metámonos 5 cuadras hacia la derecha y vamos a una quinta, compramos productos naturales, frescos, vendidos por chiquitos que están explotados y que están en negro. Después el gran temor a la pérdida de empleo. ¿Por qué se quitan aranceles a las importaciones? Como pasó con las netbook, que tuvo que cerrar la empresa. Son pérdidas de trabajo. Me parece muy incoherente que se le quiten aranceles a las importaciones y que por otro lado la industria argentina vaya decayendo. Esto también ya lo vivimos. Era la época de la plata dulce y el de dame dos, que no se tiene que volver a repetir. Estamos viendo cómo gente se va a Chile, lógicamente la clase media alta. Yo, por ejemplo, no puedo ir a comprar productos importados a Chile porque es mucho más barato. Todos hemos pasado por el miedo a perder el empleo, ¿o no, Débora? Sí, por supuesto. Por la discriminación, porque es de un partido, porque es de otro. Ahora, lo que le digo con todo respeto es que un sindicalista sea amigo de tal o cual gobierno lo exime si ha tenido hechos de enriquecimiento ilícito o de corrupción, de esos hechos que deben ser investigados. Sin ninguna duda. Si es amigo de Macri, si comen juntos, si era amigo de Cristina, es sin ninguna duda, totalmente si hay de acuerdo. gremialistas ricos y trabajadores pobres, tienen que rendir cuentas de la justicia. Es lo peor que puede ocurrir. Estoy totalmente de acuerdo. Pero pregunto por qué la gobernación de la provincia o Macri mismo le sacaron maquinitas del Casino Central de Mar del Plata para dárselas al Casino del Saxo, que pertenece a Barrio Nuevo. ¿Sí? Claro, el Saxo, sí. El Saxo. El temor a perder el empleo, en tu caso personal, que te seguía por C5N y de golpe desapareciste, tuviste la suerte de volver a conseguir un muy buen empleo en un lugar donde estás cómodo y donde te podés explayar libremente. Pero no a todos le pasa lo mismo. Algunos ni siquiera consiguen una changuita. Y eso hay que solucionarlo. El plan B que Macri no tiene, lo tiene que buscar. Tiene que tener un plan B y un plan C. Y puede convocar a numerosos economistas buenos de otros partidos y no cerrarse solamente en la opinión de los CEOs en el que está circunscrito. Gracias, Margarita. Les agradezco mucho a todos. Buenas noches y gracias por invitarme. Por favor, sí, María Julia, a ver, que te agarró la cabeza. No, estoy agarrando la cabeza. Yo les planteé una cosa. Digo, que no me hagan hablar. Para que retomo. Me interesa tu punto de vista. Yo recién planteaba lo que le preguntaba recién Luciana, era cómo el gobierno en un año electoral instala arriba de la mesa 2 o 3 debates muy, muy profundos que ninguno ha podido. Es que yo creo que se aposta. Es que es una decisión de estrategia electoral o de estrategia política de cara a las elecciones. El gobierno ha decidido confrontar con determinadas cosas, con determinados dogmas o con determinadas ideas establecidas o con determinados problemas que seguramente en base a las encuestas que hace permanentemente, ha leído que la sociedad le importa. Y eso ya lo tiene aquí. Es que la lógica de construcción de poder, yo quiero aclarar esto, la lógica de construcción de poder, una de las maneras o una de las lógicas de construcción de poder es la confrontación. El primero que lo vio fue Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, entendió que la manera que tenía él de construir poder era confrontando. En el caso de Néstor Kirchner, eligió algunos enemigos fáciles para la Argentina. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, los Estados Unidos, porque entendió que de los países de la región era el país Argentina con un sentimiento antinorteamericano más fuerte. Esa lógica de construcción de poder a través de la confrontación también ha encontrado el presidente Mauricio Macri, que es una estrategia electoral interesante y que le ha dado réditos. Por eso, después de la plaza del sábado, decidió profundizar los antagonismos, en este caso eligiendo otros enemigos. Lo que es difícil es confrontar con los guardapolvos blancos. Acá, Santiago, cuando dijo esta pelea vale. Y para mí la mejor noticia de esta noche fue la encuesta que leyó Johnny. Porque quiere decir que lo que está proponiendo María Eugenia está llegando. Porque ¿qué me están diciendo por lo menos a mí esos maestros? Esos maestros están diciendo, yo quiero discutir otras cosas en la clase, pero sobre todo no quiero discutir solo salarios. Quiero discutir ausentismo, quiero discutir capacitación, quiero discutir contenidos. Claro. Bueno, hay otra lectura posible. Es un enorme capital para Yo creo que hay otra lectura posible de por qué los docentes finalmente prefieren acciones en la escuela, acciones gremiales en las escuelas, en lugar de paros. Una lectura posible es que cuando te llega el descuento, ¿no? Cuando llega el descuento por días de paro, eso es muy contundente, ¿no? No podés sostenerlo otro mes más. Entonces ahí viene una pregunta que tiene que ver con lo que me planteabas, ¿por qué instalar debates tan profundos en un año electoral? Y la pregunta es cómo se logra un cambio cultural, cómo cambias una mentalidad.
si vos te concentrás en el corto plazo de una elección y planteás un poco, digamos, arrinconar a los docentes con descuentos, quizás logres un resultado electoral para tu base electoral, que en su mayoría no va a la escuela pública y no está sufriendo los efectos de los paros en las escuelas públicas, pero en el largo plazo, mediano plazo, no producís un cambio en el electoral. Pero, Luciana, lo que producís no hay largo plazo. lo que producís es arrinconar a la sociedad, como hizo el kirchnerismo con la mitad de la sociedad. Y la verdad es que las hegemonías duran poco. 10 años. Pero perdón, Santiago, ¿cambiaste la cultura por 10 años o para siempre? Luciana, no podemos hablar de largos plazos en la Argentina con un sistema, dijo Pitrola una cosa que no la dijo en ese sentido la vicepresidenta. En la medida que nosotros votamos, paramos un año, votamos al otro. Acá terminó la campaña del balotaje presidencial después de un año histérico, un año entero votándose en todas las provincias, con paso en la capital, en la provincia, con fecha por todos lados. Es un país que no tiene tiempo para largo plazo de nada. Es un país que está hecho en enmienda porque vive de campaña electoral. Pero la reforma política la podrías haber iniciado. ¿Cuándo? No con el voto electrónico y confundir derecho electoral con reforma política. Seamos serios, Paulo. 1 año y medio te da para que convoques a partidos políticos, organizaciones, y empeces a avanzar. Yo le preguntaría a la licenciada Vázquez, por ejemplo, ¿qué seriedad tiene el magnífico proyecto sobre cambios educativos, vos que hablabas de cambio, que se ha presentado, que si saben nada más que son unos puntos? El plan maestro. Bueno, son enunciaciones generales, como fue la Ley de Educación Nacional, muchos de cuyos objetivos, por ejemplo, los días de clase, no se cumplen. Pero no hay proyecto educativo, no hay proyecto cualquiera que no sea consensuado, que es un poco lo que plantea Santiago. Si no sentimos que todos pertenecemos a esta comunidad, que es la Argentina, los sindicalistas, el gobierno, los que están en el medio, los que están por afuera, y se discute asumiendo que cada uno tiene una parte de la verdad y es a matar o morir, no hay proyecto que valga. A ver, un minuto. Sí, Carlos, por favor. Pienso, ¿no? De todas las cosas que se han dicho, de todo lo que ha acontecido en este marzo que venimos, en este arranque de abril, ¿cómo vamos a continuar, no? Los argentinos, ¿quién va a ser el encargado de unir un poco esto? Y yo pensaba algo que necesitamos unirnos mucho más, más allá de que pensemos distintos, encontrar los matices, pero acá nos ha nombrado en toda la noche el rol que puede jugar, porque pensaba, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver, pero el Papa Francisco. ¿No sería importante en este momento una señal del Papa, en este momento que estamos tan desunidos, hasta ahora las señales que ha dado el Papa, aunque en los últimos meses se ha contenido, eran señales que apuntaban a enmascarar todo lo que dejaba el gobierno anterior al que llegase, cualquiera que fuese. Cuando llegó acentuó todo eso. Está la famosa foto sin sonrisa del Papa y luego la recepción a todos los personajes relevantes del gobierno anterior, incluyendo los de la CGT. Yo personalmente debo decir que no soy el más objetivo en esta cuestión, es en la medida en que yo entiendo que las religiones, todas, aunque en muchos aspectos y sobre todo en años anteriores de nuestra historia han tenido un papel relevante en la cultura, en una serie de cosas, hoy por hoy las religiones frenan el progreso y el desarrollo, entendiendo esto en el sentido de que lo decía Santiago hace un momento, es el imperio de la razón, de un razonamiento común, de la construcción de una serie de reglas que nos permitan convivir disintiendo. El disenso no solo que es inevitable, es necesario para que haya nuevas ideas, para que aparezca la necesidad de hacer síntesis, ¿no? Entonces, alguien que dice todo lo que dice respecto al gobierno anterior y es incapaz de resolver los miles de casos de denuncias de pederastia que hay en la iglesia, no me merece confianza. Mira vos. Vos preguntabas antes por qué el gobierno decidió este año dar debates tan profundos, tan grosos, tan fuertes como el gremialismo docente o el gremialismo en general. Porque fue una decisión de campaña. Fue una decisión de campaña, porque el gobierno decidió este año discutir valores. Esto es algo que se habló
Macri, Marcos Peña, Durán Barba, discutir el poder de los sindicatos, discutir la perpetuidad, discutir los paros como metodología, porque ellos creen que esa es la manera de confrontar dos modelos de país, exactamente, de polarizar. Con respecto a lo que decía Luciana, del tema de los descuentos, mañana va a ser un día, mañana es día de cobro. Mañana es día de cobro. Claro. O sea, mañana va a ser un día recontra clave porque hay 270.000 agentes que van a liquidar los sueldos, va a haber sorpresas. Yo estuve hablando, Recursos Humanos de la provincia recortó entre 450 pesos y 1.000 pesos por cada día de inasistencia. Por cada día de inasistencia se van a contemplar 6, 7, 8, 15 y 16 de marzo. Van a tener que ir a depositar plata. O sea que podría haber recortes de hasta 5.000, 6.000, sí, pero ojo que hay días eso que es lo no se que, pueden entre otras descontar. cosas, perdón, está haciendo debilitar el paro. No, quería aclarar solamente que el gobierno puede descontar solamente alguno de los días porque se judicializó. No, son estos días de que modo te dije. que solo son estos días que te se dije puede sacados de los judicializados. Es mucha plata, porque cada día son 600 y pico de pesos. Son entre 450 y 1.000 pesos por día descontado. Ahora, cuando se habla de plata, brevemente explícame, ¿hay plata o no hay plata? Sí. Mirá, si seguimos peleando, ¿no? Si cada uno quiere un pedazo y no contemplamos que esto es un círculo y todos comemos del mismo círculo, cada vez va a haber menos plata. Porque si este país no crece y si no vienen inversiones locales o de afuera o del Marte y si no empezamos a trabajar y nos dejamos un poco de jorobar, te puedo asegurar que la torta cada vez va a ser más chiquitita y le va a dar para muy pocos. Alguna vez tenemos que entender que la plata no crece de los árboles. De algún lado sale. Vos siempre decís, yo trabajo 50% de mi trabajo es para pagar impuestos. ¿Y sabés qué? Tus impuestos que pagás, los impuestos que yo pago, no nos devuelve nada. ¿Qué tenemos? Pagamos. Un país pobre, un país sin infraestructura. Servicios horribles. Servicios patéticos. Devolver a que te Entonces, pagaste, por favor, dejémonos de jorobar, trabajemos, hagamos bien las cosas, vos, yo, todos. Y probablemente tengamos, ¿sabes qué? Un país grande donde podamos repartir. No se puede repartir miseria. Y eso lo decía tu presidente Néstor Kirchner. No podés repartir lo que no hay. Así, al paso que vamos, no vamos a repartir nada. Ya seguimos por mucho más, ¿eh? Voy a hacer un cierre ahora con Santiago, con el tocayo. Bánqueme unos minutos más, Santiago, por favor. Si ustedes supieran lo que es el corte. 13, 14 Hay que televisar los cortes. Hay que televisar los cortes. Acusaciones. Pará que, a ver. Santiago del Moro que siempre está con la... Hay una chica rubia muy linda ya. Mirá. No. Es una colega. Una colega, una periodista de Infobae, ¿no? Buenas noches. Muy bien. Biardone. Muy bonita, pará. ¿Eh? Soledad Biardone. ¿Con quién ¿Cómo le va? está? ¿Soledad bien? Sí, es Soledad. Muy bien. ¿Viniste a ver el programa? Vine a ver el programa, sí. ¿Quién te habilitó? Me habilitó Carlos Campolongo. ¿Qué? ¡Apa! ¿Estás comiendo ahí? Pero no, viejo, todo pasa por ahí. ¡Bravo! Santiago, entre Levinas y Campolongo. Te juro que yo me quiero matar. Colocamos a Campolongo. Sí. Pará. Tenemos la banda, sí. No puedo creer, los sub-70 están... Los sub-70. Nosotros cambiando pañales y ellos... Ah, la de Levina, mirá lo que la novia Levina. Mirá Levina. No. Qué va. Pero las cosas que hacen son solidarios por el paro, ¿no? No se puede creer. Hola. Disculpe. Pilla con los pibes. Santiago, Tenemos miedo a las denuncias. por favor. Qué país Chicos, generoso. Seriedad. Acá no come el que no Gracias quiere. por haber venido. No, gracias. Me quiero despedir igual con una reflexión. Siempre me interesa el punto de vista, ¿no?, de una persona tan formada, con tanta vida vivida, aparte ya que ha visto tanto. Cuando lo presentaba le decía, bueno, con las preguntas que le hice, ¿no? Es como si se le hiciera a un mago. No, nadie tiene la bola de cristal para saber hacia dónde vamos. Pero, ¿cuál es la lectura por ahí un poquito fina que hace de esta Argentina, este mes que venimos tan complicado de marzo, con este arranque de abril tan difícil, con este año electoral? ¿Qué cree que puede llegar a pasar? Yo retomaría tu pregunta añadiéndole algo que es de donde siento que puedo responder con alguna responsabilidad. ¿Qué quisiera yo que pase? ¿Qué quisiera yo que pase? Porque hay un aspecto previsible y se lo mencionó aquí, esto termina mal, va a haber más violencia. Yo creo que es una posibilidad en la medida en que no seamos fuertemente parlamentarios y constitucionalistas. Lo que yo quiero que ocurra tiene que ver con la posibilidad de que haya una derecha y una izquierda en torno a un ideal común que se llama la República.
que haya un centro derecha y una centro izquierda que reconozcan recíprocamente el escenario común de debate. Yo creo que vale la pena intentar eso. Se me dirá que eso es imposible, pero es como recordando una sentencia del general San Martín cuando Pueyrredón le dijo que lo que él pretendía hacer al cruzar los Andes era imposible. Entonces él le respondió, usted tiene razón, general, es imposible, pero es imprescindible. Yo creo que si uno opta por lo imprescindible puede llegar a lo posible. Pero esto tenemos que tener la convicción de que solo se puede jugar en el marco de la convivencia. Disentir, reclamar, recordarle al que tiene que puede tener menos y al que no tiene que puede tener un poco más, como decíamos muy bien antes, con la doctora Franco también. El escenario común. Yo quiero disentir en el marco de la ley. Fuera de la ley, regreso realmente al pasado. Y yo tengo 74 años y me gustaría tener porvenir. Gracias, Diego. Porvenir. Lo mejor porvenir. Siempre. Además del porvenir. Qué lindo. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno. Qué noche. ¿Cómo les quedó el moño a ustedes? Bárbaro. Bueno, se me van a leer ahora todos, ¿eh? Sí, gracias, Santiago. Qué lindo tener gente igual, son todos brillantes. Cada uno en su estilo. Hay gente muy capacitada. Johnny Viale le complicó la... Traje corbata. Trajo corbata. Y... ¿Santiago? Sí. Ese genio, lo admiro, lo dije recién. Un capo. Gracias por habernos acompañado, gracias a la gente de la horita que mandó comida riquísima. ¿Comió Campolongo? Mire que necesita fuerza hoy. Debe estar pesado. Voy a comer afuera. Gracias. No coma ajo. De quebracho y agalló. Voy a comer afuera hoy. Gracias. Gracias, Orlok Poli. Gracias, como siempre, Liguria, por la ropa. Gracias por habernos acompañado. Mañana 20:30, Intratables de Original. El resto, Es Outlet.